hicimos bien ir a la guerra, o hicimos bien ir a la Corte Internacional de Justicia, aunque luego Estados Unidos se lo pasó por el forro, todo lo que pasó por ahí. ¿Qué creen? Yo creo que tras la historia y los intentos de tu gobierno y de tu país para resolver el conflicto de forma pacífica y tras la negación de Estados Unidos, siguiendo el historial que tenía Estados Unidos en golpes militares, en matanzas a otras fracciones guerrilleras de Latinoamérica, yo creo que fue lo más coherente. Porque si no, yo creo que lo que dices tú se hubieran pasado por, bueno, pues se hubieran matado, como hicieron en Argentina o en Chile o en cualquier país latinoamericano que no respondía a los mandatos del capital. ¿Ustedes qué piensan de lo del PSOE? De Felipe González, toda la participación. Las pruebas están ahí. De hecho, una de las cosas que los radicales sandinistas queríamos hacer después de ganar el fallo de La Haya contra Estados Unidos era llevar al gobierno de España, entiéndase Felipe González, Guerra, Solana, al PSOE ante La Haya. Pero eso no ha pasado ni pasará nunca. Pero son vuestros gobernantes. ¿Qué piensan de toda la participación del Partido Socialista? Ojo. Ni siquiera fue el Partido Popular, fue el PSOE como tal. Y la gente de Izquierda Unida y los independentistas sabían que estaba pasando esto y se quedaron con la boca callada. Esas cosas los sandinistas radicales no las perdonamos. Bueno, los altos dirigentes, los actuales de ahora no saben nada de eso. Pero la gente de izquierda, lo más radical que había aquí en España en los años 80, que se iban de solidaridad, grupos de solidaridad en Nicaragua, sabían que pasaba esto. Quedaron con la boca callada. ¿Qué piensan ustedes? Sinceramente y con todo el respeto lo digo, de verdad, para nosotros lo que es conocido como la izquierda española, para nosotros son unos traidores, porque dejaron que nos mataran. Y no estaban matando Sudaca ni Perú, estaban matando seres humanos. Perdona. No, que yo le digo porque yo desconocía el tema, bueno, me queda un poco sorprendido porque yo soy militante del Partido Socialista. Te lo digo, y sí que yo llevo yo sí considero que Felipe González en los últimos años ha como mucho por delante, no sé, los años tradicionales, pero desconocía el tema. Intentaré informarme más del tema de esto y tal, pero si eso es verdad, como dice usted. Es verdad. Lo que pasa es que Pues no se si lo es verdad, van a- sí que estaré de acuerdo con usted de que somos criminales de guerra. Como usted comentará, tampoco voy a compartir que diga si en ese momento la élite de los partidos y los criminales de guerra, igual para que no puede decir que no, eso es. Son los criminales de guerra. Una opinión que es válida escucharla. Yo le voy a hacer el presidente, después de Felipe González, ¿cuál fue el presidente que hubo aquí de España? El presidente Aznar, señor Aznar visitó Nicaragua. Y nosotros nos reunimos con Aznar. Y digo señor Aznar porque el tío se ganó ese término en Nicaragua. No es porque yo ideológicamente me acerque a él, sino porque él llegó ahí y nosotros los sandinistas le dijimos, Aznar, señor Aznar, no era ni presidente de España, ni siquiera le habían puesto porque creo que le pusieron un coche bomba a él, creo que sí. Bueno, antes de eso él llegó a Nicaragua y se reunió con la cúpula sandinista y se le planteó esto, y Aznar dijo, la conversación que tuvo, incluso hubo una reunión con los que habíamos sobrevivido a la guerra, y yo fui uno de los que asistió ahí, y Aznar dijo que si él llegaba al poder, iba a apoyar a los sandinistas para intentar aclarar este tema. Obviamente el tema no se aclaró, luego vino el coche bomba, la movida con los GAL y todo eso, la cosa nunca llegó a su fin. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que una persona a la cual ideológicamente no coincidimos en nada, pues Dios se interesó. Eso nos llamó la atención a nosotros. No es porque yo sea el Pepe, no. Yo soy un radical sandinista, un guerrillero revolucionario, que ha luchado con las armas, he puesto mi vida en peligro, he luchado contra los marines. Pero el sentido común te dice, joder, hay seres humanos que han sido asesinados por gente de mi país. Por eso, el repateo que tenemos nosotros contra el Partido Socialista y contra Izquierda Unida, mejor dicho, Izquierda Unida. La verdad. Lo que ustedes entendéis como izquierda o como derecha, no es lo mismo para nosotros, ¿sí?
Gracias en primer lugar, pero ya que has utilizado el tema del sentido común y que estamos hablando de las transiciones de movimientos ciudadanos y no por ideales, más allá de ideologías. Aquí sabemos que la transición española se empieza a diseñar en el momento que Franco muere en la cama. Lo has nombrado. Aquí el proceso que se está viviendo o el fenómeno que está siendo Podemos y una transformación que lo que pretende es de base modificar el ideario o el imaginario social para poder hacer otro tipo de política que posiblemente no son radicales en el sentido más mitológico, ¿no? o más etimológico que va a la raíz del problema, aunque se le plantee como tal. ¿Crees que es posible una transformación o una defensa de otra estructura o de otra forma de organización social, de distribución del poder sin la utilización de las armas? ¿Aquí Sí, en España? aquí. Aquí en España, puedo ser sincero, ¿no? Sí, bueno. Puedo ser y decir la verdad. No tengo problema de libertad de expresión, ¿verdad? No. Vale. La lucha armada en España ya la pueden dar por descartada. Voy a decir por qué. Para llevar a cabo una lucha armada en un país como Nicaragua, hubo una larga trayectoria para convencer a un niño como yo, con 8 años, que cuando tuviera 16 y si mis padres no habían derrotado a una dictadura, tenía que ir a la guerra a matar. Para yo estar convencido de agarrar un fusil y ir a volar balas y matar a seres humanos, o que estén invadiendo mi país, tiene que pasar un proceso. No estoy hablando de un lavado de cerebro, aparte de eso, tienes que estar convencido de lo que vas a hacer y ser implacable después. Para eso se necesita conciencia social, se necesita estar organizado, cosa que aquí no hay. Y aunque la tuvieran, no vais a llegar a una lucha armada en España, porque España hay mucha rebeldía. Hay todo el mundo cagándose en Dios, pero nadie mueve el culo. Lo que pasa es que en España hay mucha rebeldía, pero muy pocos revolucionarios. Sí, lo que hay es mucha demagogia social, mucho populismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes aparte de llevar a cabo un movimiento social? Bueno, utilizar el sentido común en los barrios. Yo, sinceramente, con el tema de Podemos, yo sé que tú vas, yo le creo más a la gente que está en el movimiento antidesahucio que a la gente de Podemos. Lo digo francamente, con todo respeto. Lo digo con todo respeto porque la gente que está en los barrios son la gente que está viendo cómo los bancos los están echando, están viendo recortes en educación, salud. La gente de Podemos, con todo mi respeto, están tirando un discurso que es el que todo el mundo está esperando escuchar. Está esperando que alguien caiga del cielo para resolver los problemas. No, los problemas se resuelven luchando. Si tú tienes derecho a la educación y a la salud y te los recortan, si el gobierno te recorta todos tus derechos, tampoco tiene obligación de cumplir las leyes. Eso haríamos en Nicaragua. Si yo no tengo derecho, no tengo obligación de cumplir las leyes. Pero claro, aquí a nadie se le ocurre hacer una huelga indefinida. Aquí a la gente de Podemos o cualquier otro partido político se le ocurre reclamar los derechos ciudadanos en la calle. ¿Por qué? Porque la izquierda de este país desapareció. La izquierda de este país no tiene la calle a su disposición. En cambio, otro movimiento de ultraderecha sí tiene la calle. Y en este país y en esta ciudad como Valencia, no estoy hablando de la corrupción que se ha vivido, aquí en este país, lo que son las estructuras, pienso yo, ¿no?, del Partido Popular, son estructuras tan fuertes, tan duras, tan sólidas, que Valencia va a volver a quedar. ¿Por qué? Porque están más unidos, la derecha y la izquierda están más divididas. Así de claro. La única forma de luchar por vuestros derechos, con sentido común, da igual derecho o izquierda, es reclamar a vuestros gobernantes mayor participación ciudadana, cosa que no se la van a dar porque ellos no están dispuestos a hacerse el jardín.
Yo tengo, por ejemplo, yo tengo derecho a voto. Yo puedo ir a votar el día de las elecciones aquí. Por un tema de agradecimiento puedo votar por alguien que ustedes ya saben quién es. Pero yo estuve 3 días en un centro de internamiento para extranjeros. Me torturaron, me apalearon. Yo si voto, estoy reconociendo eso. Yo no voy a dar legalidad a un centro de internamiento de la ley de extranjeros. ¿Cómo luchar vosotros? Primero tienen que tener conciencia social y organizarse. No basta estar en un bar con litrona y con el porro discutiendo la situación en el país de estado de bienestar, cuando el estado de bienestar, o mejor dicho, el estado de puta madre, va para los políticos, los banqueros y los empresarios. Tenéis que mover el sector. Bueno, diversas preguntas. La primera es, ¿en ningún momento creísteis en la justicia de Nicaragua? La segunda, te la quiero un poco más. La justicia, refiriéndome al caso de la Haya, ¿no? Sí. Y la propia interna, o sea, aquí nadie hizo nada. O sea, no Vale, sé. ya más o menos. Vale, después, en ningún momento cuando estabais en la guerra, en ningún momento creísteis que la Haya o otros tribunales internacionales pudieran hacer algo. ¿Perdisteis totalmente la confianza? Bueno, me disculpo si me emociono, ¿verdad? Y otra cuestión, que esa, ¿cómo te trataron a mí en el centro de internamiento? ¿No llegaste a denunciarlo? O sea, ¿lo has denunciado o no? Y si lo has denunciado una vez dando la razón o no. No hay alguna organización, no hay nada, porque es que, o sea, nunca, he encontrado nunca información sobre los centros de internamiento en el extranjero de aquí y siempre me han hablado mucho de ello. De tortura, rollo, que no llegan a crímenes contra la humanidad, pero parecido. Bueno, comienzo con la primera, el tema de la Haya. Cuando nosotros estábamos en Nicaragua, esto era un tema secreto en Nicaragua, poca gente sabía que se iba a hacer una denuncia. De hecho, ni la CIA se dio cuenta hasta que se dio la reclamación. Yo sinceramente no conté. Sinceramente no conté. Y allí nadie, o sea, en general. Poca gente creía en la justicia. ¿Por qué? Porque se habían hecho todos los intentos, se habían hablado de forma secreta con Ronald Reagan, parar la guerra, podemos llegar a acuerdos políticos. ¿Qué queréis que hagamos? Elecciones en Nicaragua, sí, van a haber elecciones, pero elecciones populares, no van a haber elecciones burguesas. ¿Cuál es la diferencia? Las elecciones burguesas son vigiladas por Europa, Estados Unidos, la OEA, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Cuando hago una pregunta a ustedes, cuando han habido elecciones aquí en España, a nivel, creo que son autonómicos, municipales y nacionales, ¿ustedes alguna vez han visto algún observador de Nicaragua? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar asesores extranjeros? Para que reconozcan nuestras elecciones. O sea, ese era el tema. No queríamos observadores. Sí queríamos las elecciones populares, pero sin observadores internacionales. El tema de la justicia, sinceramente yo dije, yo personalmente y mucha gente no confiaba. De hecho, cuando nos fuimos a la guerra, en mi casa quedó una carta redactada y mucha gente redactaba cartas destruyendo eso de su familia, porque sabíamos que no íbamos a volver. El problema fue que cuando nosotros ya estábamos en la guerra y se da el tema de la Haya y ganamos el tema de la Haya y resulta que Estados Unidos no acepta la Haya y nos vamos a la guerra, sucede algo peor. Lo digo personalmente, sucedió algo peor y algo que aún me sigue doliendo. Mientras nosotros estábamos dando la vida por nuestro país, por nuestra libertad, por mi familia, ya no por el tema de la revolución ni por ser radical sandinista, sino por seguir vivo, los máximos dirigentes del Frente Sandinista cometieron el error más grave que cualquier guerrillero radical, revolucionario, socialista, comunista, lo que sea, puede cometer: caer en las 3 drogas que el imperialismo, el capitalismo les pone así, y nos traicionaron. ¿Cuáles son esas 3 drogas? El poder, el dinero y el sexo. Las 3 drogas que el capitalismo utiliza para joder a cualquier movimiento revolucionario en el mundo. Da igual que sea Venezuela, Cuba o Nicaragua. Y cuando nosotros salimos vivos de la guerra, cuando la guerra terminó, nos dimos cuenta que no solamente teníamos el enemigo exterior, también lo teníamos dentro de casa y nos pegaron una puñalada. Porque luego, cuando se dieron cuenta que los radicales sandinistas, los poquitos que habíamos quedado vivos, teníamos preparación académica, política y militar,
pues dicen, joder con lo que tenemos aquí, hay que cortar ley. Entonces la justicia, con todo mi disculpa, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora, como decía mi padre, que en paz descanse, mi padre decía que la justicia es como el bate, te cagas en él y corremos. Y con el tema del centro de internamiento, yo tuve 3 días en el centro de internamiento. Mira, te voy a decir la verdad, me pegaron una buena paliza, me jodieron una costilla, me di de hostia con el policía que me jodió. Ironía del destino, un amigo policía local fue el que llegó a sacarme, porque me conoce, y le puso la 38 aquí al policía nacional, por haberme tratado como perro. Yo no iba a poner denuncia porque todo eso queda engavetado, hablando sinceramente, pero me quedé con la cara del tío. El tío se disculpó conmigo, porque además se dieron cuenta que yo tenía la doble nacionalidad española. O sea, pidieron disculpas, esto, lo otro, y el caso nunca se denunció. Lo arreglamos entre nosotros. Entonces, ¿tú estuviste si tenías una nacionalidad? Sí, porque a mí me agarraron sin documento en la calle. Pero de todas formas, o sea, Sí. y para estar 3 días, Para comprobar si todo era cierto, 72 horas, ¿no? Pero yo estuve en un cuartito pequeño, aislado, con un agujero ahí donde cagaba, bañaba, y ya está, cuando llegó mi amigo policía Jaime, yo estaba temblando. Ni en la guerra me habían encarcelado y terminé aquí, encarcelado. Pero bueno, yo no iba a denunciar, ya sabemos cómo terminan las denuncias. Los centros de internamiento son un centro, no son centros, son Guantánamo españoles, ¿qué cojones? Por favor. Has hablado que después de la revolución de la guerra hay unas elecciones que el Partido Sandinista pierde. ¿Por qué pierde el Frente Sandinista en Nicaragua las elecciones? Eso es una pregunta muy buena. He dicho antes la corrupción que se está viviendo dentro del Frente Sandinista. La habéis escuchado, ¿verdad? Mientras nosotros estamos en la montaña, luchando, la población civil en las ciudades se está dando cuenta de la corrupción. Pero también otra cosa. La guerra, cuando nosotros la ganamos, lo que es la lucha militar pasa al plano político. Y ahí fue un error grave, gravísimo, que haber terminado la guerra en el 89, finales del 89, comienzos del 90, seguidamente unas elecciones en febrero del 90. Un margen corto para preparar una lucha política ideológica. El Frente Sandinista no estaba preparado para una lucha política ideológica. Estados Unidos, Europa, Naciones Unidas, la Unión Europea gastaron, creo que fueron entre 300 y 500 millones de euros en reorganizar toda la derecha nicaragüense, porque nosotros teníamos libertad de expresión, pluralismo político, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros los radicales sandinistas, esto fue lo que dijimos en una reunión con el comandante Ortega y el resto de los comandantes que dirigían el país. Rechazamos rotundamente las elecciones en Nicaragua que se van a realizar. Primero, porque no estamos preparados. Segundo, porque son elecciones burguesas. Y tercero, porque vosotros sois unos corruptos y la población lo ha visto, es que las vamos a perder. Y también porque la población estaba cansada de la guerra. La derecha de Nicaragua vendió, la derecha nicaragüense se unió en un grupo que se llamaba Unión Nacional Opositora. Estados Unidos impuso una candidata que se llamaba Violeta Chamorro. Fueron a las elecciones y las ganaron con más del 60%. Elecciones legítimas reconocidas por la OEA, Europa, Naciones Unidas. Y nosotros los sandinistas dijimos, cuando se perdieron las elecciones, dijimos una cosa nada más: lo que se conquista con los fusiles a balazos no se pierde con votos. Al día siguiente nosotros íbamos a la guerra. Y el comandante Ortega, tengo que decirlo, el comandante Ortega, los 9 comandantes se nos pusieron enfrente y dijeron: no, ha sido la decisión del pueblo, hay que respetarla. Y nos desarmamos. Tuvimos que aceptar la pérdida del poder político, habiendo ganado la lucha militar, porque era la decisión del pueblo. Teníamos que aceptarla. Y el pueblo dio un giro hacia la derecha. 16 años después, ahora gobierna una izquierda que no se sabe si es neoliberal, socialista o católica. Pero sí, la derecha ganó en Nicaragua y gobernó desde el año 90 hasta el año 2006-2007. Perdimos las elecciones porque nuestros dirigentes se corrompieron y robaron mucho. Sí, pero ahora vuelve a Daniel Ortega, presidente de Sí. Nicaragua.
Y ahí, siguiendo la línea de cuál es la opinión de los feministas radicales sobre la situación política actual en Nicaragua, no solo en Nicaragua, sino ya en Latinoamérica, o sea, con los espacios que están abriendo, y eso sí si es en verdad, o sea, si se enmascara una política en el fondo liberal en ciertas propuestas, es decir, ¿verdad? Hay un cambio en Latinoamérica. Sí, hay un cambio. Cada país tiene su propia realidad, que son los grupos del ALBA, por ejemplo. Nicaragua está en el ALBA. ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? Mira, hay dos fuerzas en Nicaragua ahora mismo. La base, que es la base sandinista, los militantes radicales que aún están vivos ahí, y lo que es la alta dirigencia. La alta dirigencia es socialdemócrata. Mira, te lo defino con una palabra. La gente le llaman capitalistas sandinistas. Los de abajo son los radicales, los que sobreviven. Esas dos fuerzas están constantemente en choque. Daniel Ortega, ahora mismo, el presidente de Nicaragua, electo democráticamente, es un sistema político liberal democrático. Él tiene un discurso muy antiimperialista, pero en realidad libre mercado, bienvenido a nuestro país. Pero claro, como tenemos la base sandinista, que es muy radical, preparada militar y políticamente, le está diciendo a Daniel, hey Daniel, quietecito ahí con esas cosas. Entonces Daniel lo que está haciendo es redistribuir la riqueza en Nicaragua. El tío está robando, claro, pero él distribuye la riqueza. Así es ya. ¿Qué pasa con los países de Sudamérica? Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador. Sí, hay todo un proceso de integración. Siempre los sandinistas hemos considerado que unidos somos fuertes. Cada quien por su lado, pues no somos nada. Estados Unidos, Europa, las grandes transnacionales pueden apagar el fuego de un país, pero el incendio de todo un continente no. Entonces lo que se pretende en un futuro muy lejano es que aunque ahora mismo, digamos, se nacionalizaran todas las empresas europeas, españolas en nuestros países y echáramos a todas las ONG, no haríamos nada. Y voy a explicar por qué. Aunque las nacionalizáramos todas y las echáramos, no les haríamos ni un pellizquito al capitalismo. ¿Por qué? Porque todas las transacciones a nivel internacional se hacen con dos monedas, el euro y el dólar. Nuestras monedas en nuestros países son papel. Lo que se pretende es que en un futuro nosotros tengamos nuestra propia moneda, llámase sandino, sol, qué sé yo, el bolívar, nuestra propia moneda y entre nosotros comercialicemos. Y ahí la cosa cambiaría. La cosa cambiaría. Pero si existen empresas de otros países que quieran llegar a nuestros lugares de origen, sí, poder venir, pero el 51% de las acciones son nuestras. El planteamiento radical sandinista es que las acciones que pertenecen al Estado nicaragüense tienen que pasar después a los trabajadores y que los trabajadores decidan. No, claro, ese es un proceso largo porque la derecha europea, la derecha norteamericana no se va a quedar con los brazos cruzados. Golpes de Estado en Venezuela, golpes de Estado en Honduras, misteriosamente todos los presidentes de Sudamérica con cáncer y Daniel Ortega no. La muerte de Chávez del cáncer, pues se supone que ahí la CIA actuó muy bien. Son cosas que están pasando. Pero el proceso revolucionario en nuestro país puede llevar a que seamos un peso importante económico y que en un futuro pues, podamos tener buenas relaciones económicas con Europa y Estados Unidos. Si no es así, pues lo vamos a sentir mucho. Pero nuestra tierra y nuestro pueblo ya no están en cuenta. Yo tengo una duda acerca del exilio. ¿El mío o ¿Qué? el mío o el Sí. ¿Por qué España? ¿Es un destino que elegís vosotros o...? No. Todo. Cuando se da el golpe de Estado en Nicaragua, en el año intento de golpe de Estado, en el año 97, desde las universidades la prepararon. ¿Qué sucedió? Cuando yo iba a la lucha en la calle, bueno, esto ya lo puedo decir, da igual que sea de YouTube, mi nombre era Mauro Zúñiga, mi segundo nombre y mi primer apellido. Pero cuando yo estoy compitiendo a nivel
nacional y representando a Nicaragua en la nación de taekwondo, soy Roger Baltorano. Cuando se da el intento de golpe de Estado y nos cae encima en el 98, el golpe tardó varios momentos, consiguió las armas por medio del ejército, porque el ejército de Nicaragua es de izquierda radical, es de izquierda. La policía no, es de derecha, claro. Entonces, los guerrilleros que habíamos estado en el ejército, pedimos el apoyo del ejército, nos dan el apoyo, preparamos a la gente, nos lanzamos al golpe de Estado contra Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua, el más corrupto y sanitario que ha habido. Nos cae el huracán Mitch. En pleno huracán, ¿se acuerdan del huracán Mitch, verdad? Sí. En pleno huracán Mitch, desde Valencia, creo que estaba el señor Zaplán, el presidente de la Generalitat Valenciana, enviaron una gran cantidad de ayuda a Nicaragua. ¿Qué sucedió con toda esa ayuda? Pues bueno, la ONG bajaba el nivel de muertos, subía el nivel de heridos y tenía más ayuda, y toda esa ayuda se perdió. Nosotros nos lanzamos en medio del huracán Mitch a dar bala, y cuando vimos que el huracán iba a exterminar todo, pues decidimos ayudar a rescatar gente. Ya verás por qué te estoy explicando todo esto. Cuando se hace el huracán y comienzan a buscar a la gente, a los radicales, dicen, aquí hay unos cuantos que se los van a cargar. Mi opción era, o me quedo en Nicaragua, me meto en la montaña y me muero, o me exilio. ¿Por qué España? Porque como deportista aquí me conoce Emilio Butragueño, Kimbo Vallejo, el entrenador de Miguel del Monte, el entrenador de uno de los clubes más importantes de España, que es el Real Canoe, me conoce la Rimeca, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y dos clubes de natación de España me invitan a competir aquí. Esta es la mía. Yo, por medio de una invitación deportiva, con todos los gastos pagados, aproveché ese momento y junto con otra gente nos exiliamos. Ese fue mi carta. ¿Por qué me vine aquí? Porque era donde yo sé que me iban a recibir. Podía haber estado aquí, podía haber estado en Bélgica, en Holanda, pero fue porque desde aquí me prepararon la venida hacia acá. Cuando ya estoy en el avión y estoy viajando desde Nicaragua a México, de México hacia Europa, es cuando ya se dan cuenta que la lista que tenían, el tal Mauro Zúñiga, era el mismo Roger Baltorano. Pero yo ya estoy en el avión y ya estoy buscando tierra europea. Y cuando yo vengo aquí, pues solicito, ya hablando con Emilio Butragueño, del Consejo Superior de Deportes, digo, o me quedo o me cortan el cuello. Y fue así como me quedé. Por el tema deportivo me agarré de ahí y ahí me quedé. Y además por el tema lingüístico que podía entender a la gente, no volví a entender un alemán. ¿Y has vuelto a Nicaragua? Llevo 15 años aquí, mi padre murió hace unos años murió, no pude ir, mi madre murió el año pasado, tampoco, y yo es que tengo claro que no puedo morir. Pero ¿y ahora qué está? Tampoco. Ahora tampoco se le va a decir a volver. Porque hay la gente que nos exiliamos en el año 2000, posteriormente en el año 2007-2008 salió una declaración interna dentro del frente. Textualmente decía, más o menos, ¿verdad?, que los sandinistas radicales que se habían exiliado y habían intentado participar en el golpe de Estado del año 98 contra Arnoldo Alemán se tenían que ser considerados como traidores a la patria. Y en Nicaragua ser un traidor a la patria es la muerte. Y lo dijo un máximo dirigente del Frente Sandinista, ya estando el Frente Sandinista en el poder. Entonces, tú has peleado contra los marines y contra mercenarios europeos, has dado tu vida por una revolución, y de repente tu propio país te da la espalda y te dice, tío, estás muerto, y con perdón de la palabra, te sientes como una mierda. Porque estás solo, 15 años fuera, no tienes a la familia, no tienes amigos, no tienes nada, y bueno, ¿y qué cojones? Pues bueno, que toda tu preparación militar, hijo mío, tiene que servir para algo, búscate la vida. Lo más duro del exilio es el exilio. Y lo más duro de estar exiliado es que saber que no vas a volver a tu tierra, pero da igual. Por ahora, y lo digo con todo cariño, por ahora mi tierra es la tierra valenciana. Me siento un valenciano aunque no parle valenciano. Sí. Pero
El motivo de la traición, ¿por qué fue? ¿Por en sí dar un golpe de Estado no está amparado por El motivo de la traición es porque, aparte que no ha sido aprobado por ellos, es porque si nosotros volvemos a Nicaragua, nosotros primero ya hemos estado en Europa. Yo he viajado por muchos países de Europa, he visto cómo es la realidad aquí ya, he visto cómo es la movida. De todos los cuentos chinos y los vendemotos que van de aquí para allá, que están asociados con los máximos dirigentes del Frente Sandinista, el que una persona como yo o otra gente que haya estado aquí van ahí, que somos un peligro, porque les desbancamos el chiringuito. O sea, yo voy ahora a Nicaragua y yo lo tengo claro, ONG, empresas europeas, fuera. Así de claro, fuera. Estas son las reglas de este país, las aceptáis bien, si no, fuera. Es lo primero que queríamos. Y esa base radical que tú has hablado de los feministas radicales, de los cuales te incluyes, porque si eres Sí, sí,